El mayordomo. De Edgar Wallace. Cuando Barbara Long llegó al número 704 de Avenue Road, que está en el límite de Regent's Park, no tenía otra idea en la cabeza que escapar del trabajo pesado de la oficina y conseguir un puesto de secretaria privada que le diera tiempo suficiente para seguir sus clases de dibujo y le proporcionara un salario decente. El número 704 de Avenue Road era una casa robusta, aunque pequeña, diseñada al estilo agradable, que se popularizó a finales de la época victoriana. Tenía un pequeño garaje, que, como supo más tarde, estaba ocupado, únicamente, por la motocicleta y el sidecar del mayordomo. Las ventanas tenían cortinas impecables, y el jardín brillaba con crisantemos color azufre. Una obra de consulta popular le informó que el señor Harbord Bromville, su posible empleador, era abogado, tenía 75 años, y no se le conocía ninguna actividad o pasatiempo reseñable. No pertenecía a ningún club, y no poseía herederos, o sus bienes no eran, en opinión de su biógrafo, de suficiente importancia como para justificar la mención de la herencia en su breve historia. Tocó el timbre, y se encontró, por primera vez, con el señor Jennings, el mayordomo. Un hombre con la impecable ropa de su oficio, de mediana edad, de aspecto melancólico y eminentemente respetable. Más tarde, conocería a aquella mujer, delgada y avinagrada, su esposa, ama de llaves y enfermera del señor Bromville. «Vengo por el puesto de trabajo», comenzó la señorita Long. «¿El trabajo?», repitió él, mirándola dubitativamente. Luego, se rascó la barbilla y miró vagamente más allá de ella, hacia el seto de boj recortado, que corría paralelo al muro del jardín. «Bien, señorita», dijo al fin. «¿Quiere entrar?». La condujo a un salón amueblado con lujo. Y solo entonces, le preguntó su nombre, y su rostro se alegró visiblemente cuando ella respondió. «Señorita Long, claro», asintió el mayordomo. El señor Bromville dijo, «Acéptala, si está de acuerdo». «Espere un momento, por favor. Consultaré con el señor». Bárbara se dio cuenta de que el señor Bromville, debido a su edad y excentricidades, no estaba a la vista, y esperó, hasta que el suave ruido de los pies del mayordomo llegó hasta ella desde el piso de arriba. Al escuchar, oyó un murmullo de voces, y al poco rato, Jennings regresó. «¿5 libras a la semana, de 10 a 3?» preguntó, en lugar de afirmarlo. Y así fue como comenzó la relación de Barbara Long con la casa de Avenue Road y sus habitantes. El señor Jennings tenía 3 habitaciones en la parte alta de la vivienda, y las paredes de estas dependencias anunciaban el único interés que compartía con su esposa, siempre tan dolorosamente silenciosa. Eran apasionados del cine y el teatro, y grandes admiradores del arte de la actuación. Le mostró a Bárbara las fotografías de actores y actrices que decoraban las paredes. «Son arte, y en cierto modo, tienen clase», dijo el señor Jennings con seriedad. «Es un poco melancólico vivir en la misma casa con un inválido, y esta afición, en cierto modo, te ayuda a olvidarte de ti mismo». Bárbara pronto comprendió que el señor Bromville era todo un misterio. Ella nunca había estado en la habitación donde yacía el inválido, gruñendo y maldiciendo todo el día, decía el afligido señor Jennings, y solo él y su avinagrada esposa tenían contacto con el anciano. «Tiene casi 80 años y me está preocupando muchísimo», dijo el mayordomo. «No quiere que le vea ningún médico, no tiene abogado ni parientes, salvo un nieto, un tipo salvaje, según me dijo. Nunca lo he visto, pero el señor Bromville habla a menudo de él». El señor Bromville solo se había comunicado una vez con la señorita Long. Había un teléfono fijo que conectaba las habitaciones, y Bárbara estaba en plena redacción de un contrato de arrendamiento interminable, cuando sonó el timbre y una voz áspera le pidió que le enviara a ese tal Jennings. «Sí, señor Bromville», respondió ella, adivinando la identidad de quien llamaba. «¿Es usted la señorita Long?», gruñó la voz, y ella respondió: «Sí, señor». «¿Puedo ayudarle en algo más?». «No,
Gracias. Eso fue todo. Le colgaron el auricular y nunca más la llamaron. Su trabajo era ligero. Una o dos cartas comerciales, cuyo contenido le enviaba el señor Jennings, quien se llevaba la copia terminada para su firma y la enviaba por correo, una enorme cantidad de escrituras antiguas que copiar, y una visita semanal a un banco de la ciudad para cobrar un cheque. Estas eran sus tareas. Nunca veía el funcionamiento interno de la casa. Había una criada que, al parecer, tenía un problema secreto, pues siempre parecía tener los ojos rojos de tanto llorar. Y en una ocasión, la señorita Long vio salir a una empleada de limpieza contratada. Pero las tareas domésticas terminaban antes de que ella llegara por las mañanas, y la casa parecía funcionar a la perfección, sin tener más personal. Bárbara llevaba trabajando allí 6 meses, y los primeros brotes verdes empezaban a aparecer en el jardín, cuando una mañana el señor Jennings entró, como era su costumbre, para desearle buenos días y entregarle las cartas que debía responder. Una vez terminada su tarea, el señor Jennings se detuvo en la puerta de la pequeña biblioteca, y miró con tristeza a la muchacha, que estaba introduciendo una hoja de papel en su máquina de escribir. Bárbara no había conocido a muchos mayordomos, pero estaba satisfecha de que el señor Jennings fuera lo más cercano al mayordomo ideal que pudiera llegar a conocer. Termine esas cartas lo antes posible, señorita. El señor está un poco molesto esta mañana. Suspiró profundamente y meneó la cabeza. ¡Qué mal genio tiene! ¡Y qué lenguaje! Para ser un caballero tan mayor, es indomable. Por cierto, ¿le escribió a Alma Divine, señorita? Es una actriz maravillosa. Ha tenido la amabilidad de mandarme fotos suyas alguna vez. Bárbara Long sonrió. Sí, señor Jennings. Me llamó ayer. Le están tomando unas fotos nuevas, para la promoción de su nueva película, y ha prometido enviarle una. Él asintió, y su rostro triste se iluminó. Serán ya 142 fotografías suyas en mi colección, dijo con orgullo, no creo que haya otra mejor en Londres. Bárbara lo miraba un tanto divertida. Era curioso ver al señor Jennings, siempre tan apático y gris, mostrar tanta pasión por algo. Anoche vi Vidas retorcidas, continuó. ¡Qué obra tan estupenda! Ese fragmento, donde la joven acusa a su tío de asesinato. Y la escena, donde Rudolf agarra a Ernest y lo arroja al pozo. Maravillosa. La señora Jennings la verá esta noche. ¿Le gusta el melodrama, señor Jennings?, preguntó la joven. Me encanta, dijo con un suspiro de éxtasis. Te hace pensar, te mete ideas en la cabeza. De repente, el rostro del mayordomo se ensombreció, dudó, y tras cerrar la puerta, se acercó a ella, dudó de nuevo, y metiendo la mano en el bolsillo, sacó una llave. Ella la reconoció, como la llave de la gran caja fuerte, que se encontraba en un rincón de la biblioteca. Le voy a pedir un favor, señorita Long. ¿Podría guardar esta llave, con una cadena, una cinta resistente o algo así, para que no la abandone ni de día ni de noche? Bárbara lo miró con asombro. ¿Quiere que yo la guarde?, preguntó incrédula. Él, muy serio, asintió. Hay una carta en esa caja fuerte, dentro de un sobre rojo, sellada. Estaba sin aliento, hablando de modo casi incoherente. Si me pasa algo, sáquela de allí. Bárbara era incapaz de hablar. Había un entusiasmo reprimido, una sinceridad casi vehemente en su voz. No podía creer que su pasión por lo dramático fuera la única responsable. Tomó la llave con cierta reticencia y la deslizó en el llavero que contenía la llave de la casa, pues ahora entraba en el número 704 con su propia llave. Tengo otra, le aseguró el mayordomo, y le mostró el duplicado. Con un gesto profundo y misterioso, como si quisiera enfatizar algo que había olvidado decirle, el señor Jennings salió suavemente de la habitación. Fue esa tarde, cuando Bárbara se encontró con aquel joven en el autobús. No se percató de su presencia, aunque él estaba sentado a su lado, pues tenía la mente ocupada con un llamativo anuncio que decoraba un ómnibus que pasaba.
Iba al teatro esa noche, con una chica que vivía en su pensión, pues le habían llegado 2 entradas, para una obra sin demasiado éxito. Y entonces, el joven que estaba a su lado, se levantó de repente. Ella emitió un pequeño chillido de dolor, y él, giró su rostro hacia ella, con expresión culpable y sobresaltada. «Lo siento muchísimo, la he pisado, ¿verdad?», dijo. Ella pensó que él se estaba sonrojando, pero después vio que el rubor era permanente, y no era rojo en absoluto, sino el tipo de rubor marrón que el sol tropical deja en los rostros de aquellos que salen al aire libre en un día de verano. «No se preocupe. No me ha hecho daño. Fue una tontería armar tanto escándalo». Pero había una marca distintiva en su zapato, en el lugar donde él había apoyado el talón. «Lo siento muchísimo. Pero vi a un hombre al que querría matar». Lo dijo sin sonreír, sin dar señales de que buscara causar efecto. De alguna manera, ella supo que él no estaba bromeando. Tenía unos 27 años, calculó, con una nariz recta, una boca y un mentón decididos, y los ojos más grises y hermosos que jamás había visto en un hombre. Bárbara Long tenía el sexto sentido de la mujer de negocios, sabía al instante con quién hablar y con quién interrumpir la conversación. Y no tenía reparos en hablar con ese desconocido de ojos grises. «¿De verdad quiere matarlo?», preguntó. «Sí, pero no lo haré, claro», dijo él. «Tengo un profundo respeto por la ley. ¿De lo contrario?». «De lo contrario», dedujo Bárbara, «el desconocido correría algún peligro». «Ha estado en el extranjero, ¿verdad?». Él pareció sorprendido y se rió. «Sí, he estado en el extranjero. Si no, no querría matar a nadie». «Hay un tipo que», hizo una mueca, como si recordara algo que le dolía. «Lo veré esta noche, y tengo la misma sensación que cualquier mosca tendría, si la invitaran a cenar con una araña». Ella se rió. «Eso suena terriblemente dramático». Se apearon del autobús en la esquina de Addison Road. Él la ayudó con su carpeta de dibujo, pero no intentó llevar más allá su relación. Ella se habría sorprendido si él le hubiera formulado las preguntas habituales, dónde vivía, si le gustaba el arte, etc. Y sin embargo, siendo humana, habría deseado que él lo hubiera hecho. La pensión donde vivía Bárbara Long estaba en Earl's Court Road, y no se diferenciaba en nada de las demás, salvo que funcionaba como un club de mujeres de negocios. Su habitación era amplia, amueblada con sencillez, con los muebles de su padre, que ella había rescatado, de la venta que siguió a su muerte y a la liquidación de sus numerosas deudas. Tomó su té, y subiendo a su habitación, se vistió con tranquilidad. Durante todo ese tiempo, no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de ese rostro moreno, y esos ojos milagrosamente grises. Se preguntó quién era, y la identidad del hombre, contra el que albergaba planes homicidas. Eligió, de un guardarropa recién renovado, su mejor vestido para la ocasión, pues no había ido al teatro en meses. Entonces recordó, con un gesto de duda, al señor Jennings. Debería haberle preguntado, a ese gran conocedor de la dramaturgia, su opinión sobre la obra, pensó, mientras recogía de un cajón cerrado con llave, las pocas joyas que su madre le había dejado. Al bajar a cenar, se enteró de que la chica que debía acompañarla, se había acostado con un resfriado gripal. Sin embargo, la perspectiva de ir sola no perturbó mucho a Bárbara. En cierto sentido, fue un alivio, pues tenía suficientes pensamientos para mantenerla ocupada. Su casera estaba hablando con ella desde el otro lado de la mesa. «Luis le dio el mensaje, señorita Long». «¿Mensaje?», preguntó la chica asombrada. «No, ¿qué era?». La casera lanzó una cansada exclamación de impaciencia, y Luis, la desagradable doncella de la casa, fue llamada desde las regiones inferiores. «Llamó después de que usted llegara, señorita», dijo. «Pero creí que había salido de nuevo». «¿Quién era?», preguntó Bárbara. «Señor Jennings». «¿Jennings?», corrigió Bárbara rápidamente.
Nunca antes había recibido un mensaje del mayordomo. Así es, señorita Jennings. Dijo algo sobre si podía ir. No lo oí bien, porque había un montón de ruidos extraños en el teléfono. Pero eso fue lo que dijo: dígale a la señorita Long que venga. ¿Dijo cuándo? Luis lo pensó, con el ceño fruncido en su rostro vacío. ¿Mañana?, sugirió. No puede ser, dijo Bárbara, levantándose. Lo llamaré. Llamó a Avenue Road, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, sin éxito, y al volver al comedor, terminó de cenar. Subió las escaleras, cogió su abrigo y se permitió el inusual lujo de un taxi. Probablemente era alguna carta que el señor Jennings quería mecanografiar para el correo nocturno. Al llegar a la casa de Avenue Road, el recibidor estaba a oscuras, pero conocía el camino. Al pasar por el oscuro pasillo, encendió la luz y entró en la biblioteca. Esperaba encontrar al señor Jennings esperándola, pero la habitación estaba vacía. Regresó a la puerta y escuchó. Ningún sonido rompió el silencio de la casa. Quizás había un mensaje para ella en el escritorio, pero no había rastro de ninguna nota. El teléfono estaba allí, con el auricular descolgado. Entonces comprendió el por qué no habían contestado su llamada. ¿Qué debía hacer?, se preguntó. Mientras lo pensaba, oyó una llave girar en la cerradura de la puerta principal y la voz del señor Jennings. «Pase, señor, pase», dijo. «No hay nadie en la casa, excepto el señor Bromville y yo, y podemos decir lo que tengamos que decir sin que nadie nos escuche». Bárbara miró a su alrededor, buscando un lugar donde poder esconderse. Tras las cortinas de terciopelo azul, en un rincón, había una puerta que conducía a una pequeña habitación donde solía almorzar. Se escabulló tras la cortina, mientras el señor Jennings acompañaba a su visitante a la biblioteca. Pero aquí, la esperaba una nueva dificultad. La puerta de la pequeña habitación estaba cerrada, y ella se encontraba en la posición de una involuntaria escucha. Su primer impulso fue entrar con valentía en la biblioteca, y no había razón para no hacerlo, pues la habían llamado y su presencia en la casa era explicable. Pero una reticencia natural a aparecer en un momento en que el señor Jennings y su amigo estaban enfrascados en una conversación que nadie podía oír, la contuvo. «La secretaria se va a casa a las 3», dijo la voz del señor Jennings. «Y la llamé para que no venga mañana». Así que ese era el mensaje que le había enviado y que la torpe Luis había confundido. «Siéntese, señor John, por favor, siéntese», dijo Jennings. Su voz sonaba aguda por la ansiedad, y de no ser por ciertas entonaciones peculiares, ella no la habría reconocido. «¿Cómo está mi abuelo?», preguntó una voz más profunda. ¿Dónde había oído antes esa voz?, se preguntó Bárbara. No se atrevía a mirar, por miedo a que descubrieran su presencia. Muy mal, suspiró el señor Jennings. Me temo que el anciano caballero no durará mucho en este mundo. Hubo una pausa, y luego el extraño dijo: Jennings, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Le entregaron a mi abuelo todas las cartas que le envié? Todas, dijo el señor Jennings con fervor. Mientes, Jennings. Y entonces, la curiosidad la venció, corrió suavemente las cortinas y vio al joven del autobús. Llevaba un smoking, sin embargo, lo reconoció. Al mirar, vio que su cabeza se giraba hacia el hueco entre las cortinas, y ella retrocedió presa del pánico. Ninguna de mis cartas le ha llegado, dijo el señor John con severidad. Siempre me has odiado, Jennings, y nunca perdiste la oportunidad de mentirle al señor Bromville sobre mí. Hace 3 meses, le envié una carta con una línea en griego, donde le decía que creía que las cartas estaban siendo interceptadas, y le pedía que me respondiera. Si él hubiera recibido esa carta, yo habría tenido una respuesta. El señor Jennings guardó silencio. Bárbara oía su respiración agitada, y casi podía percibir su tensión. «Tiene una mala idea de mí, señor John», dijo Jennings al fin.
He hecho todo lo que he podido, por usted y por su abuelo, y es duro que me ofendan. Quiero verlo. Podía imaginarse a Jennings sacudiendo la cabeza. Lo siento, señor, pero no puedo permitirle que lo haga. Sus últimas palabras, precisamente hoy, fueron: nunca dejes que ese tipo esté ante mi vista. Solo quiere mi dinero. Bárbara volvió a mirar. Vio al joven levantarse de golpe de la silla en la que estaba sentado. Esa es otra mentira, dijo. Lo siento, señor, murmuró la voz de disculpa de Jennings. Ya estaban fuera de su vista, se habían acercado a las cortinas y las voces se oían más fuertes. Lo lamento mucho, señor. Nunca pensé que me diría algo así, continuó Jennings con su voz tranquila y monótona. Hablarme de ese modo, señor, en esta casa, y con la foto de su abuelo mirándolo. No había ninguna foto del señor Bromville en la habitación. Ese fue el primer pensamiento que asaltó a Bárbara. Evidentemente, la declaración sorprendió al joven, pues debió de haberse dado la vuelta. Y entonces, a los oídos de Bárbara, llegó el sonido sordo de un golpe. Oyó al señor Jennings dar un paso adelante y gruñir. «Eso te servirá de lección», dijo el mayordomo, con voz trémula por el triunfo. Unos segundos después, Bárbara oyó cerrarse la puerta de la biblioteca, y asomándose por la cortina, casi se desmaya ante lo que vio. Yaciendo casi a sus pies, estaba John Bromville, como ella supuso. No había señales de herida, pero estaba inconsciente, y la explicación residía en el pisapapeles que yacía a pocos centímetros de su cabeza. Apenas había mirado, cuando el picaporte de la puerta giró, y tuvo el tiempo justo de ocultarse, cuando entró Jennings, esta vez acompañado por su habitualmente silenciosa esposa. «Ayúdame a bajarlo al sótano», dijo, y su voz era aguda y autoritaria. Del pasillo salió el sonido de un sollozo. «Y haz callar a esa tonta hija tuya», gruñó Jennings. «Cállate», espetó la mujer. «Dios mío», dijo una voz hueca desde el pasillo. «Nos colgarán por esto». «¿Por qué dejaste que papá lo hiciera, mamá? Pasa, y echa una mano», dijo con voz áspera el señor Jennings. La muchacha llorosa entró torpemente en la biblioteca, y todavía sollozando, se agachó y ayudó a sostener las piernas del hombre herido. Bárbara escuchó y observó, petrificada de terror. Oyó abrirse la puerta del sótano, y los pasos vacilantes del grupo de porteadores bajando las escaleras. Luego, saliendo de su escondite, huyó hacia la puerta de la calle. Pero estaba cerrada por dentro, y al buscar precipitadamente las llaves dentro de su bolso, no pudo encontrarlas. Se quedó paralizada por unos momentos, sin saber qué hacer. Entonces, pensó en el señor Bromville. Era un anciano, pero podría ayudarla. Subió corriendo las escaleras, y trató de abrir la puerta de la habitación del anciano. Por fortuna, estaba abierta. «Señor Bromville», susurró agitada, pero no hubo respuesta, y encendió la luz. La habitación estaba vacía. Ni siquiera estaba completamente amueblada, hasta la cama estaba deshecha. Apagó la luz, con la mente hecha un torbellino, y se dirigió al final de la escalera. Al hacerlo, oyó la voz de Jennings y su esposa, en el vestíbulo de abajo. Era la señora Jennings, la que estaba hablando. «Hace un rato, pensé que habías entrado, Isaac. Oí que se abría la puerta. Este lugar me da escalofríos. Siempre oigo ruidos. ¿Qué vas a hacer con él?» «No sé, tengo que hacer algo», dijo Jennings en voz baja. «Tenemos todo el día de mañana para pensarlo. Esa chica, la señorita Long, no vendrá». Bárbara escuchó la puerta de la cocina, al abrirse y cerrarse después de golpe. Tenía que volver a la biblioteca, decidió. Había una puerta-ventana que se podía abrir, y que le permitiría salir de la casa. Silenciosa como un muerto, temblando de pies a cabeza, bajó sigilosamente las escaleras hacia la biblioteca, y mientras lo hacía, el bolso se deslizó de sus manos, y cayó al suelo, con un leve tintineo. Al agacharse rápidamente a recogerlo, vio caer de su interior las llaves.
Así que siempre estuvieron ahí, pero con los nervios, le pasaron por alto al buscarlas. Se dirigió con sigilo hacia la puerta de entrada, pero de pronto se detuvo. De repente, había recordado la sorprendente petición de Jennings, el sobre rojo, en la caja fuerte. No dudó, corrió hacia la biblioteca, y con manos temblorosas, insertó la llave en la puerta de la caja fuerte, giró el pomo, y tanteó el interior. De pronto, sus dedos tocaron un paquete doblado. La luz del fuego de la chimenea le permitió distinguir el color del sobre. Era rojo. Acercándose más al fuego, se inclinó y leyó el escrito. Estaba dirigido a quien corresponda. Prueba de inocencia de Isaac Jennings. Se estaba enderezando, cuando, de repente, la habitación se iluminó. Jennings estaba de pie en la puerta, con el rostro inexpresivo, la mirada fija, y la boca moviéndose convulsivamente. ¿Qué está haciendo aquí?, jadeó. Y entonces, vio la puerta de la caja fuerte abierta, y el sobre, en su mano. Jennings se tambaleó hacia atrás. «Deme eso», jadeó. Y dio un paso hacia ella. Nunca pudo entender qué la impulsó a hacerlo. Quizás su mente se conectó de repente con la de él, y leyó el miedo estremecedor en su corazón. Rápidamente, Bárbara echó el brazo hacia atrás, para sostener la carta sobre el fuego. «No se acerque a mí», gritó. «O quemaré esto». Él se quedó mirándola parpadeando, con el rostro pálido, era la viva imagen del miedo. «No, no lo haga», articuló finalmente. Y entonces, ella vio a la mujer aparecer desde el pasillo. «Haré lo que sea. Lo que sea», gritó Jennings. «Pero no queme eso. Por Dios, señorita. No lo queme. Abra la puerta principal y llame a un policía». Fue una petición loca, y como en un sueño, lo vio volverse hacia su esposa. «Llama a un policía». «Rápido», dijo el mayordomo con voz temblorosa. Y luego, dirigiéndose a ella con un gesto de terror, balbució: «No tan cerca del fuego, señorita, manténgala alejada del fuego». La mujer había desaparecido. Desde algún lugar, llegaba el sordo sonido de un martilleo. «Démela». Jennings extendió su mano temblorosa. «Le doy 1000 libras por él. No le haré daño, se lo juro». Aún suplicaba, cuando un policía, alto y corpulento, entró en la sala. 3 días después, el señor John Bromville cenaba con la señorita Bárbara Long en el Ritz. «Lo importante», dijo el joven, «es que Jennings no será ahorcado. Si hubieras quemado ese sobre, no veo que podría haberlo salvado de la horca. Mi abuelo, que era un hombre taciturno y misántropo, no tenía abogado ni médico. De lo contrario, habría sabido, primero, que tenía un sirviente estafador, y segundo, que tenía un corazón bastante delicado. Tenía la costumbre de dar largos paseos nocturnos, y en uno de estos paseos, tuvo un ataque y cayó muerto en la calle. El cuerpo fue llevado al hospital, y no había nada en sus bolsillos que lo identificara. Jennings lo echó de menos esa noche, y salió a buscarlo, y por casualidad, se enteró de que habían encontrado a un hombre desconocido, muerto en la calle. Supongo que su primer impulso fue identificar a mi abuelo, pero eso significaba que él, su esposa y su hija, iban a dejar un trabajo muy cómodo. Y posiblemente se habría descubierto que había estado falsificando el nombre de mi abuelo, por pequeñas cantidades, durante el año anterior a su muerte. Así que el pobre Walter Bromville, con una fortuna de 500.000 libras, fue enterrado en una fosa común, sin ser reclamado. El certificado de defunción y todos los detalles del asunto estaban en el sobre rojo. Jennings temía el día del juicio final, temía también que llegara el momento en que lo acusaran de asesinato. Tras el entierro anónimo de mi abuelo, el trabajo de Jennings fue fácil. Solo tenía que fingir que el señor Bromville seguía en casa y comportarse como si estuviera vivo. Contrataron a una secretaria privada para reforzar su posición. «Tú». Entonces, interrumpió Bárbara, aquella llamada,
que supuestamente recibí del señor Bromville, fue Jennings quien la hizo en realidad, cambiando la voz. Ese hombre es un actor consumado. Exactamente. Tu presencia en la casa le era a Jennings muy conveniente. Te hiciste conocida en el banco, del que se extraían grandes sumas, y eso le facilitó aún más las cosas. Por desgracia, me presenté, e insistí en ver a mi abuelo. Jennings, por cierto, él era el tipo al que vi desde lo alto del autobús, me dio largas, y la otra noche, tras cenar con unos amigos, me lo encontré casualmente, justo frente a la casa donde había estado cenando. Entonces, insistí en acompañarlo a la casa de mi abuelo. Y esa fue casi mi última visita social. Como tú has dicho, ese hombre es un actor consumado, no entiendo de dónde sacaba la inspiración. Bárbara recordó las filas apretadas de fotografías, firmadas por artistas, en las paredes de las habitaciones de Jennings, pero no dijo nada. Creo que te debo la vida, continuó el joven en voz baja. Y te he comprado un pequeño regalo. Me pregunto si te importará. Ella negó con la cabeza. Era un anillo precioso, y teniendo en cuenta que no tenía mucha experiencia en esos asuntos, fue curioso que lo pusiera en el dedo correcto. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.